Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por tema Más allá del Exaflex, una mirada funcional desde la RFT aplicada a problemáticas infartos juveniles. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que nos va a impartir el seminario hoy es Isabela Suárez. Ella es psicóloga clínica, máster en terapia de acreditación y compromiso con niños, adolescentes y padres en Madrid Institute of Contextual, lo dijimos antes. Psychology, Gracias. MIPSI. Mi talón de Aquiles. Máster en psicología del desarrollo humano en UFMG. Es especialista en psicoterapia desde el enfoque cognitivo-conductual en Instituto Iocástola, Y fundadora, Cástola. gracias, fundadora y docente de psicología efectiva. Es profesora colaboradora en la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicoterapeuta cognitivo-conductual de adolescentes. Así que echa la bienvenida y la presentación. Es toda suya la sesión, estimada. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Les voy a compartir mi pantalla porque preparé algunas cosas para que conversemos hoy. Déjenme ver si... Ay. Bueno, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a conversar un poco. Espérenme un segundo, porque quería verla. Bueno, no importa. Ahí sí, listo, perdón. Vamos a conversar un poco hoy sobre la mirada funcional a las problemáticas infanto-juveniles. No vamos a entrar mucho, un poco solamente en algunos términos técnicos, pero para poder entender un poco justamente la mirada funcional a los problemas y cómo podemos conceptualizar y entender los problemas e intervenir a grandes rasgos, los vamos a ver hoy desde la terapia, desde la teoría de los marcos relacionales, que es que es la teoría que está en la base de la terapia de aceptación y compromiso. Pero si no conoce mucho del Exaflex, de la RFT, de ACT, no hay problema porque espero poder dar una mirada general sobre eso hoy y ojalá que podamos seguir profundizando sobre eso en el curso que se viene la otra semana. Bueno, ACT nace a finales de la década de 80 en oposición al paradigma dominante en ese momento, que sigue siendo, que es el modelo médico. Entonces quiero conversar un poquito con ustedes sobre eso para entender la mirada del modelo médico a los problemas psicológicos y cómo ACT se opone a esa mirada y propone una totalmente distinta. El modelo médico busca la causa del problema, ¿no? De la problemática y de la sintomatología en el individuo. Entonces, cuando el adolescente, el niño, el adulto, etcétera, llega y manifiesta, por ejemplo, una ansiedad elevada, el clínico se pregunta qué tiene esa persona, ¿no? Y se empieza a preguntar qué trastorno podría tener que pueda explicar su ansiedad. Y entonces hacemos, no sé, al inicio desde ese modelo médico una evaluación, ¿no? De una psicopatología para poder determinar qué trastorno explica esa sintomatología de esa persona. Y entonces en ese modelo médico está la noción de normalidad y de patología, ¿no? Es decir, hay ciertos parámetros que son esperados como parte de la normalidad y si alguno de esos síntomas están más elevados, están deficitarios, hay mucho de algunos síntomas, poco de otros síntomas, entonces estamos hablando de una patología. Antes de seguir, solo quiero hacer un paréntesis. Como yo no sé mucho el bagaje de cada uno en las terapias contextuales, en ACT, etcétera, voy a tratar de hablar de una forma fácil de entender, sin preocuparme tanto con los términos técnicos. Entonces, si hay alguien que está más avanzado en ese modelo, me tiene que perdonar la falta de los términos técnicos para que todos podamos entender un poco lo mismo. Entonces, bueno, cierra paréntesis. En esa noción de normalidad se opone la patología, ¿no? Y de ahí la idea de psicopatología. Y entonces lo que hacemos desde el modelo médico es
buscar un trastorno que explique el problema y además buscar un tratamiento específico para ese trastorno, ¿no? Entendiendo que hay una idea de que cada trastorno se va a explicar de una forma diferente y por lo tanto debe tener un tratamiento diferente, específico para ese trastorno. Por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, si es que la persona llega con una ansiedad elevada y a través de la entrevista determinamos que el trastorno que explica esa ansiedad elevada es el trastorno de ansiedad social, desde ese modelo médico entonces vamos a buscar un protocolo específico para intervenir en la ansiedad social, ¿no? Y el foco principal está en reducir la sintomatología, ¿no? Entonces, si hay exceso de pensamientos negativos, si hay exceso de ansiedad, lo que vamos a tratar de hacer es, como focos principales del tratamiento desde ese modelo médico, reducir estas emociones y pensamientos negativos como una vía necesaria para que el individuo pueda vivir mejor. Cuando surge, ACT es la abreviación para los que no conocen de la terapia de aceptación y compromiso, viene de raíces conductuales, ¿no? Viene de las raíces de ACT, es el conductismo clásico y operante, y agrega a eso algunos otros conceptos, pero para no entrar mucho en eso, lo que es importante es que ACT surge a fines de la década de 80 como una oposición a ese modelo médico y propone que todo lo que la persona hace es normal. No existe dentro de la mirada contextual, una idea de lo que es patológico. ¿Por qué no existe esa idea? Porque todos los comportamientos tienen sentido en su contexto. Es decir, todas las personas tenemos una historia de aprendizaje, hemos vivido ciertas cosas, hemos ido aprendiendo ciertas cosas a lo largo de nuestra vida en el contexto en que fuimos interactuando y entonces lo que hacemos actualmente y cuando la persona llega a la consulta, ya sea niño, adolescente, adulto, etcétera, llega a la consulta, lo que ella está haciendo nada más es que un reflejo de lo que aprendió, ¿no? Eso es lo que sabe hacer la persona. Y entonces desde esa perspectiva no existe algo patológico. Y entonces cuando la persona llega o estamos interviniendo, llega a la consulta y entonces vamos a intervenir en eso, lo que nos vamos a preguntar no es lo que tiene la persona, es qué hace esta persona en ciertas circunstancias que termina manteniendo su problema. Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar. Desde el modelo médico es qué tiene esa persona. Desde ACT es qué hace esa persona, qué comportamientos tiene que termina manteniendo el problema. Entonces, en el modelo médico, la ansiedad elevada, voy a buscar un trastorno que explique eso. Aquí en ACT, si la ansiedad es elevada, yo me voy a preguntar en qué situaciones aparece la ansiedad y qué hace la persona que la termina manteniendo elevada. Es decir, dicho de una forma informal, de qué forma esa persona se está comportando que termina perpetuando esa ansiedad elevada. ¿Sí? Y eh, está en esa pregunta está presente la idea de que vamos a entender el problema en función de la interacción entre la persona y su contexto. Es decir, la explicación no está adentro del individuo, no es algo que el individuo tiene, sino que es algo que se explica a partir de lo que el individuo ha ido interaccionando con su contexto. Y entonces, como todos los comportamientos tienen sentido y todos los comportamientos que tiene una persona se explican por su historia de aprendizaje, el tratamiento no va a ser diferente para cada trastorno porque todo es comportamiento, sino que vamos a usar los mismos principios para, entre comillas, y ya vamos a entender el porqué de las comillas, para diferentes problemáticas. Entonces, de forma
¿cómo puedo decir eso? Los principios de la intervención no cambian. La forma en que yo aplico esos principios cambian dependiendo de cada problema. Y por otro lado, bueno, y para comparar con el modelo médico, desde la perspectiva de ACT, el problema no son las emociones y los pensamientos negativos, porque las emociones y los pensamientos que tienen las personas es resultado de su historia de aprendizaje. Entonces, el problema no es lo que siente y piensa, el problema es cómo responde a estos pensamientos y la forma como la persona responde a eso termina limitando su vida. Por lo tanto, para el modelo médico necesito reducir pensamientos y emociones negativos y para el modelo contextual de ACT necesito ayudar a esa persona a comportarse diferente cuando tiene pensamientos y emociones difíciles. ¿Ok? Bueno, eh, eso ya lo fui mencionando, ¿no? De que en el modelo médico, si el adolescente llega con una ansiedad elevada, ¿no? Yo voy a decir, ese adolescente tiene ansiedad, como si algo adentro de él explicara su sintomatología. Y el foco va a estar entonces en disminuir la ansiedad y los síntomas asociados para mejorar su funcionamiento y va a apuntar a técnicas específicas en el manejo de esa ansiedad. Eso es como un ejemplo aplicado de esa idea de una intervención para cada modelo. Mientras que en ACT, al invés de decir y quedarme solo con esa idea, que se queda en modelo américo, ese adolescente tiene ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad social, ACT va a tratar de llegar a una afirmación de ese tipo. Ese adolescente, un paréntesis, voy a mencionar siempre adolescentes porque yo trabajo con adolescentes, pero en el curso, si es que nos vemos en el curso, van a ver también muchos ejemplos de niños. Entonces, lo que ACT va a tratar de explicar es, ese adolescente cuando tiene una tarea difícil de colegio, siente ansiedad y pospone la tarea porque eso le genera alivio a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo la tarea se acumula, aprende menos y termina sintiéndose más ansioso e inútil. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación podría ser que vamos a tratar de llegar cuando aparece un problema. ¿De qué situaciones provocan ciertos sentimientos? ¿Qué hace esa persona en ese momento? ¿Qué hace ese adolescente o qué hace ese niño? ¿Qué hace ese padre en ese momento? A corto plazo, el efecto que tiene eso y a largo plazo, como eso lo limita en su vida. ¿Sí? Y entonces, eso me da información para poder predecir lo que esa persona va a hacer la próxima vez que ese contexto aparezca. Entonces, cada vez que aparezca una tarea difícil, muy probablemente se va a volver a sentir así y muy probablemente va a responder de la misma manera. Porque responder de la misma manera le sirvió de alguna forma para poder bajar esa emoción, esa ansiedad, ¿sí? Y entonces el foco, que en el modelo médico es disminuir la ansiedad, aquí es dicho de una forma amplia, ¿no? Para poder entender un poco más, vamos a ayudar que ese adolescente no se quede atrapado ni se deje llevar por sus pensamientos y emociones y no quedando atrapado en eso, va a poder avanzar en la dirección de lo que le importa. Entonces, si lo que le importa es hacer la tarea, vamos a ayudar a que ese adolescente pueda hacer la tarea aunque tenga ansiedad, porque el foco no es disminuir la ansiedad. Y entonces, a la medida que haga cosas que le importan aunque tenga ansiedad, va a ir generando y alimentando y construyendo otras emociones y pensamientos sobre sí mismo. Se va a sentir más confiado, más satisfecho, porque va a estar avanzando en una dirección de lo que le importa, aunque la ansiedad esté presente. Entonces el foco es ayudar a cambiar el comportamiento en presencia de estos pensamientos y emociones difíciles y no en cambiar los pensamientos y emociones difíciles en sí. Entonces, esa, esa es una comparación general del modelo médico y en relación al modelo contextual, con algunos puntos más relevantes.
Desde el modelo médico, como yo les estaba explicando, vamos a tener mucha, ¿cómo puedo decir eso? Vamos a tener diferentes psicopatologías y vamos a entender que son cosas diferentes y que cada una, la depresión, la ansiedad social, el trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno por consumo de sustancias, son cosas separadas que ameritan una intervención específica y distinta para cada una. ¿Cómo entiende los problemas psicológicos? No es de esa forma. ACT entiende los problemas psicológicos como siendo algo, mmm, podría decirse normal. ¿Normal en qué sentido? Que es resultado de la historia de aprendizaje de esa persona. Y ACT no va a entender las cosas por separado, como cada trastorno es una cosa diferente, que necesita una explicación diferente y que necesita una técnica específica, sino que va a buscar el proceso en común a esas diferentes problemáticas. Dicho de una forma informal, es como que si ACT dijera, esas cosas no son diferentes entre sí. Hay un elemento común que está presente en todas esas psicopatologías. Y ese proceso común es el que yo les voy a explicar ahora. Y por eso ACT es conocido como un modelo, o es definido, perdón, como un modelo transdiagnóstico, que dicho de una forma informal, da lo mismo la etiqueta que tenga el problema o el problema que yo estoy tratando de intervenir, no importa cuál sea, la intervención se va a centrar en modificar los mismos procesos que están presentes en cualquier problemática. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese proceso común? Que ACT va a decir, ese proceso o esa forma de funcionar está presente en todas las psicopatologías. Vamos a ver algunos ejemplos y quiero que ustedes vayan pensando qué hay en común en esa forma de funcionar para que luego hablemos sobre eso. Les voy a dar tres ejemplos. Un adolescente que cuando le dan una tarea del colegio siente miedo a ser inútil, entonces la pospone y la hace a la rápida. En el momento siente menos miedo, pero después se siente aún más inútil porque no le dedicó suficiente tiempo. Entonces, en el momento siente miedo, pospone, tiene alivio, a largo plazo tiene más miedo y más sensación de ser inútil. Segundo ejemplo, un adolescente que cuando sus amigos hacen algo que la hace sentirse rechazada, por ejemplo, se demoran en contestar sus mensajes, se aleja de ellos y les deja de hablar. Cuando hace eso, en el momento se siente protegida, pero luego tiene cada vez menos relaciones en su vida y se siente más sola. Entonces, para protegerse de la sensación de rechazo, se aleja y deja de hablarles. Y en el momento se protege y al mismo tiempo eso limita las relaciones en su vida. Perdón. Tercer ejemplo, un adolescente que por miedo a no ser querida restringe la comida y hace ejercicio de forma intensa para mantenerse delgada. En el colegio trata de hacer todo perfecto por el mismo miedo. Constantemente intenta agradar a los demás haciendo lo que cree que esperan de ella. O sea, todo eso lo hace por el miedo y en el momento tiene la sensación de controlar el miedo. Sin embargo, cada vez se siente más insegura, con más miedo al rechazo, ya que no percibe que sus relaciones son genuinas. Entonces, esos tres ejemplos, y podría darles mucho más, reflejan un proceso en común, que es la inflexibilidad psicológica. La inflexibilidad psicológica es lo que va... ahora vi que hay cosas escritas en el chat. Claro, la evitación. Entonces, la inflexibilidad psicológica es el proceso que va a estar por detrás, es el elemento común de todos los problemas que van a aparecer en los seres humanos, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. ¿Qué es lo que es la inflexibilidad psicológica? Es un patrón de comportamientos, ¿no? ¿Qué es un patrón de comportamientos? Son varios comportamientos que van orientados a lo mismo. Una reacción rígida
evitativa ante a pensamientos y emociones que surgen en el momento, ¿no? Sin embargo, cuando la persona trata de, no es que trata consciente, sino que cuando la persona responde a eso de esa forma rígida y evitativa, a esos pensamientos, eso termina generando más sufrimiento. Perdón, limitando la vida de ese individuo y generando aún más insatisfacción. ¿Sí? Dicho de una forma informal, es una forma de funcionar en que la persona o el individuo se guía por sus experiencias privadas, produciendo consecuencias positivas a corto plazo, alivio, por ejemplo, pero negativas y limitantes a largo plazo. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, es cuando los individuos se dejan llevar por sus pensamientos y emociones en el momento. Eso provoca alivio y a largo plazo eso termina aumentando y limitando, aumentando su sufrimiento y limitando su vida. Y por eso el foco desde ACT no es cambiar los pensamientos y emociones, es cambiar ese patrón de comportamientos, la inflexibilidad psicológica, de tal forma que el individuo no tenga que obedecer a las órdenes de sus pensamientos y emociones y pueda hacer y guiar su vida en una dirección valiosa aun que tenga estos pensamientos y emociones. ¿Sí? Entonces, ay, entonces por eso el objetivo desde ACT es fomentar lo opuesto a la inflexibilidad psicológica, que es fomentar la flexibilidad psicológica. Entonces, en cualquier tratamiento desde ACT, con cualquier persona de cualquier edad, nuestro objetivo general va a ser el mismo, fomentar flexibilidad psicológica. ¿Qué es eso? La capacidad dicho de una forma menos técnica, la capacidad de mantenerse en contacto con experiencias internas, emociones, pensamientos, sensaciones dolorosos, sin la necesidad de evitarlos o escapar de ellos, ajustando el comportamiento según lo que la situación requiera para alcanzar objetivos valiosos. ¿Sí? Dicho de una forma informal, es que la persona se guíe por lo que le importa y no en tratar de reducir el sufrimiento. Entonces, en el curso seguramente vamos a ver más eso más en detalles, pero solamente quiero mencionar algunos conceptos de la teoría de los marcos relacionales o de la RFT para poder intervenir, perdón, para poder entender la intervención desde esa mirada. ¿Ya? ¿Qué es la RFT? La RFT es la teoría de los marcos relacionales que está en la base de la terapia de aceptación y compromiso. No quiero entrar mucho en eso, en ese primer punto, ¿no? Pero es la teoría que explica cómo las personas adquirimos el lenguaje, la capacidad de, mm, ¿cómo puedo decir eso de forma fácil? La capacidad de nombrar las cosas y el mundo que nos rodea y comportarnos según la forma en que nosotros vamos nombrando estas cosas. Y la RFT explica cómo nosotros, dentro de muchas otras cosas que explica la RFT, una de ellas es que describe y explica cómo nosotros nos aprendemos a relacionar con nuestros pensamientos y emociones. Y entonces la RFT va a proponer que existen dos formas de interactuar con nuestros pensamientos y emociones. Entonces, el nombre puede ser un poco más técnico de las dos formas, pero lo que quiero que entiendan es el trasfondo de cada una de ellas, que yo creo que va a quedar más fácil si lo entendemos de esa forma. Entonces, la primera forma la primera forma que la RFT va a decir que existe de relacionarnos con lo que nosotros sentimos es en coordinación. Ese es el nombre, es en coordinación con estos pensamientos y emociones. Entonces, cuando actuamos en coordinación, ¿qué significa decir ese adolescente o ese niño actuó en coordinación con sus pensamientos y emociones? Significa
que nos identificamos con nuestras emociones y pensamientos y actuamos de manera automática según lo que nuestros pensamientos y emociones nos piden hacer. Y estas respuestas, que son moldeadas por nuestra historia de aprendizaje, limitan nuestra capacidad de actuar según lo que nos importa. Por ejemplo, si siento miedo, me escondo. Si tengo pena o tristeza, desisto. Si siento rabia, molesto, enojo, peleo. Eso significa que va a ser siempre así. Es decir, todas las personas que sienten miedo se esconden. No, eso va a depender de lo que la persona ha ido aprendiendo en su historia a hacer frente a esa emoción. Y entonces, si siente miedo y esconde, vamos a decir que está actuando en coordinación con ese miedo. ¿Sí? Dicho de una forma, o dicho de otra forma, el yo, la persona, se identifica completamente con lo que siente y piensa. Es decir, las acciones son influenciadas por estos pensamientos y emociones, lo que termina alejando a la persona de hacer lo que le importa. ¿Ya? Entonces, ahí hay un ejemplo, actuar en coordinación es como que uno tuviera pegado acá, el yo, ¿no? En ese caso, tengo pegado mis pensamientos y emociones y actúo hacia donde yo vaya según lo que estos pensamientos y emociones me mandan a hacer. Modo de ejemplo, Tomás siente mucha vergüenza cuando tiene que participar en clases porque piensa que se va a equivocar y que los demás lo van a encontrar ridículo. Para evitar esa sensación, deja de levantar la mano y evita hacer preguntas, aunque no entienda la materia. En el momento siente alivio, pero luego empieza a atrasarse en el colegio y se convence aún más de que no es suficientemente inteligente. ¿Sí? Entonces, Tomás para la RFT actuó en coordinación con los sentimientos de vergüenza y con los pensamientos de que lo van a encontrar ridículo. Porque hizo lo que estos pensamientos y emociones lo mandaban a hacer, que es no preguntar. Y entonces, eso tiene sentido en el momento, porque le genera alivio y al mismo tiempo se atrasa en el colegio, no se siente inteligente, se convence aún más de que no es capaz y entonces eso limita la vida de Tomás. Esa es la primera forma, actuar en coordinación. Va, ahí sí. La segunda forma, el nombre técnico desde la RFT, pero eso es lo único técnico que voy a decir, es actuar en jerarquía con el deíctico yo. ¿Qué quiere decir eso? Que actuamos con una distancia de observación entre el yo y los pensamientos y las emociones. Entonces, en la jerarquía con el yo hay perspectiva entre el yo y los pensamientos y las emociones. Entonces, en esa segunda forma de actuar, nosotros no somos nuestras emociones ni pensamientos, somos quien los contiene. Los contenemos y lo observamos. Y al aprender a notar lo que sentimos y pensamos, reconocemos que somos más que eso. Entonces, ahí hay un yo que es más que los pensamientos y emociones. El yo es quien contiene estos pensamientos y puede decidir qué hacer. Entonces, cuando yo actúo en jerarquía con el deítico yo o tengo esa distancia de observación o tengo perspectiva entre el yo y mis pensamientos y emociones, yo ya no tengo mis pensamientos y emociones pegados acá. Yo los tengo ahí. Y puedo darme cuenta que yo soy una cosa y tengo pensamientos y emociones que hacen parte de mí, pero que no son yo. Entonces, cuando uno aprende o cuando las personas aprendemos o nos relacionamos de esa forma, el yo conteniendo los pensamientos y emociones, eso reduce la influencia que estos pensamientos y emociones van a ejercer en nuestro comportamiento. Es decir, cuando yo aprendo a tener perspectiva entre mi pensamiento y emoción, el pensamiento y la emoción dejan de tener mucho poder en lo que yo voy a hacer. Y entonces yo como persona puedo elegir hacia dónde quiero guiar mi vida porque puedo tener estas emociones y llevarlas conmigo. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué estamos viendo estas cosas? Porque eh, interactuar
con perspectiva de observación o en jerarquía con el deítico yo, es lo que permite la flexibilidad psicológica. Es decir, cuando vamos a enseñar a los niños y los adolescentes y también a los padres a tener flexibilidad psicológica, lo que vamos a enseñar es que se muevan de la coordinación, es que pasen de interactuar con sus pensamientos y emociones en coordinación y pasen a interactuar con una distancia de observación. Es decir, al invés de estar acá, estoy yendo para adelante. Al invés de tener los pensamientos acá, los voy a tener ahí. ¿Sí? Entonces, actuar en jerarquía con el yo o en perspectiva o con distancia de observación implica que yo identifico que yo no soy mis pensamientos y emociones. Yo aquí y mis pensamientos y emociones ahí. Y eso reduce la influencia o el control que eso va a tener en mi conducta porque eso me permite abrir una nueva mirada a lo que me importa. Entonces, Gabriela siente que no es capaz de aprender y piensa que es tonta. Sin embargo, elige mantenerse en clases, anotar sus dudas y preguntarlas a la profesora porque valora el esfuerzo y el aprendizaje. Luego se siente mejor consigo misma y a medida que entiende se percibe un poco más capaz. Entonces, Gabriela, aún que tiene el miedo y no es miedo, tiene la sensación de no ser capaz, no se deja llevar por eso. Ella elige qué hacer y elige hacer algo que le importa. Por ejemplo, aprender. Y entonces haciendo eso, luego se siente más capaz. ¿Sí? Entonces, quiero ver unos ejemplos con ustedes de lo que es actuar en coordinación para poder entrar a las tres estrategias que vamos a utilizar en ACT para fomentar la flexibilidad psicológica. Solo antes de eso, veamos el ejemplo mejor y ahí si quedan dudas yo lo resuelvo después. Deme un segundito. Martina, de 16 años, siente mucho miedo a decepcionar a los demás. Miedo a decepcionar a los demás. Cuando recibe una mala nota o comete un error en el colegio, piensa, soy un fracaso. Si los demás ven eso, van a pensar que soy incapaz. En su casa pasa varias horas revisando tareas y trabajos para intentar que queden perfectos. Esa es la conducta de Martina. Muchas veces evita entregar actividades si siente que no quedaron suficientemente bien. Aunque esté agotada, le cuesta descansar porque siente que siempre debería estar haciendo algo más. Entonces, espérenme, que estoy con el... Ahí sí. Entonces, al actuar de esa manera, evitando entregar actividades, revisando exhaustivamente sus trabajos para que queden perfectos, Martín está respondiendo o actuando o interaccionando con sus pensamientos y emociones en coordinación con ellos. Es decir, su miedo, ¿no?, al fracaso y sus pensamientos de que no es suficiente controlan o influyen en gran parte en su comportamiento, llevándola a sobreexigirse y evitar situaciones donde podría equivocarse. Entonces, aunque estas conductas le generan una sensación momentánea, ¿no?, de control o de alivio, terminan aumentando el agotamiento, la inseguridad y la sensación de que nunca es suficiente. Entonces, cuanto más, no sé cómo borrar eso. Cuanto más Martina actúa obedeciendo a la sensación de no ser suficiente, a largo plazo más de esa sensación tiene. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que trataríamos de hacer en ACT a grandes rasgos? Si Martina pudiera interactuar en jerarquía con el deítico yo, es decir, si Martina pudiera interactuar con una distancia entre el yo y sus pensamientos, podría, por ejemplo, notar, ¿no?, pensamientos como
soy un fracaso. Al final lo leo las preguntas. ¿Podría ella estar en clases, o en clases no, podría ella estar, no sé, en determinadas situaciones y notar el pensamiento, soy un fracaso? Yo estoy observando ese pensamiento de que soy un fracaso, yo estoy teniendo el pensamiento de que nunca hago las cosas lo suficientemente bien. Ella puede notar que son experiencias internas que hacen parte de ella y reaccionar a eso de otra forma, sin la necesidad de eliminar estas sensaciones para actuar. Entonces, desde esa perspectiva, Martina podría, por ejemplo, entregar una tarea aunque no esté perfecta, porque eso le permite descansar, hacer actividades que son importantes y aunque siente inseguridad, puede actuar en función de sus valores, como el aprendizaje, el autocuidado y la conexión con otros. Es decir, Martina nota, yo tengo el pensamiento de que soy un fracaso y elijo no hacerle caso a eso, porque valoro aprender. Y para aprender tengo que poner el foco en leer una vez y no leer 80 veces, por ejemplo. Veamos otro ejemplo. Valentina, una adolescente de 15 años, comenzó a sentirse muy ansiosa en el colegio desde hace algunos meses. Antes disfrutaba participar en clases y juntarse con sus compañeras después de la jornada, pero últimamente evita hacerlo. Cuando los profesores hacen preguntas, baja la mirada y evita participar pensando, seguro voy a decir algo incorrecto, todos van a pensar que soy tonta. También ha empezado a evitar juntarse con sus amigas porque siente que no encaja del todo. Cuando está sola, suele pensar, hay algo malo en mí y nunca voy a ser suficiente. Estos pensamientos suelen venir acompañados de una sensación de tensión en el cuerpo, nerviosismo y ganas de desaparecer de las situaciones sociales. Entonces, en ese caso, si se fijan, Valentina está constantemente actuando en coordinación, obedeciendo a sus pensamientos. Entonces, si siente, eh, no siente disfrute, no lo hace. Si le hacen una pregunta y piensa, voy a decir algo mal, no contesto. Si siente que no encaja, no se junta. Está sola y piensa, hay algo malo en mí, se va. Entonces, todo el tiempo, Valentina actúa según sus pensamientos y emociones y hace lo que estos pensamientos le dicen o le ordenan hacer. Entonces, está actuando en coordinación con eso. El problema de hacer eso, de actuar en coordinación, es que eso limita la vida de Valentina, porque reduce la incomodidad en el momento, pero aumenta su inseguridad y su desconexión con los demás. Entonces, desde ACT, lo que trataríamos de hacer es enseñar a Valentina a interactuar en jerarquía con el yo. Dicho de otra forma, enseñar a Valentina a tener una distancia de observación y notar que ella es una cosa y que está teniendo pensamientos y emociones. Y entonces, ella puede eh, tener el pensamiento, hay algo malo en mí, todos me van a juzgar, notar estos pensamientos y esas experiencias y elegir no hacerle caso a eso. Participar en clases porque Valentina valora, por ejemplo, conectar con otros y participar en actividades importantes para ella. ¿Sí? Entonces, cuando enseñamos a los niños y los adolescentes a moverse de la coordinación a la jerarquía con el yo, estamos enseñando flexibilidad psicológica, estamos enseñando que no tienen que hacer caso, que que pueden elegir su comportamiento en función de lo que valoran y no en función de lo que sienten y piensan. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a mencionar esas últimas dos cositas. No alcanza el tiempo para explicar en detalles la intervención, pero a mí me gustaría pasar un poquito sobre eso y seguir profundizando eso en el curso si es que, si nos vemos si es que nos vemos allá.
Son tres estrategias basadas en esa teoría, que es la RFT, que vamos a necesitar para intervenir en cualquier problema psicológico en la infancia y en la adolescencia. Es decir, yo solo necesito tres estrategias. La primera es ayudar a los adolescentes a identificar su patrón de inflexibilidad psicológica y los efectos de ese en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos la evaluación desde ACT, no me quedo yo con la evaluación como terapeuta. Yo ayudo a que el adolescente o incluso y el niño también o los padres a que se den cuenta de lo que están haciendo. Para que los adolescentes se den cuenta, o los niños, yo digo adolescentes por lo que ya les expliqué, se den cuenta que cuando se dejan llevar por sus pensamientos y emociones, las cosas terminan peor. Eso es lo que queremos lograr con ese primer paso, a grandes rasgos. Entonces, eso es un ejemplo del primer paso, que el adolescente llegue a una sensación o el niño de lo que hago cuando me siento mal solo me alivia en el momento, pero a largo plazo me hace sentir peor. ¿Para qué? Para que quiera cambiar. ¿No? Para que quiera cambiar y diga, lo que estoy haciendo no me está funcionando. Entonces, yo necesito descubrir un nuevo camino. Y entonces, por eso, una vez que los adolescentes y los niños se hayan dado cuenta que obedecer las órdenes de los pensamientos y emociones limita su vida, lo vamos a ayudar a identificar qué es lo que les importa, que desde ACT llamamos de valores, que nada más es decir, qué es lo que le importa y qué tipo de persona quiere ser, qué cualidades quiere tener como persona. Quiere ser responsable, independiente, valiente, perseverante, autónomo, ¿no? Y un millón de cosas más para que ese sea el nuevo norte. Entonces, una vez que el adolescente se dio cuenta que lo que hace no le funciona y en realidad solo lo hace sentir peor, vamos a ayudarlo a que diga, bueno, y entonces, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que estén mis cosas? ¿Cómo quiero ser como persona? ¿Para qué? Ay, discúlpeme. Ahí sí, para enseñar el tercer paso, que es enseñar a interactuar en jerarquía con el yo. Dicho de otra forma, enseñar a que puedan mantener los pensamientos y emociones a una distancia de observación en lugar de actuar automáticamente sobre ellos. Entonces, el paso 3 de la intervención es ayudar al adolescente, al niño o a los padres a guiarse por lo que les importa, ayudando a darse cuenta que hay un yo que es diferente a estos pensamientos. Y que entonces yo puedo mirar eso y elegir avanzar en esa dirección de mis valores. Entonces, ahí el adolescente como que, dicho de una forma figurada, el adolescente dice, yo soy más que mis pensamientos y emociones, puedo contenerlos y avanzar en la dirección de lo que me importa. Breve ejemplo. Martina de 15 años siente miedo, bueno, de los ejemplos que hemos visto, ¿no? Equivocarse en el colegio. Cuando tiene que participar en clases o entregar trabajos, piensa que los demás podrían darse cuenta que no es suficientemente inteligente. Por eso evita levantar la mano, deja trabajos sin entregar, pasa horas intentando que todo quede perfecto. Aunque al evitar o sobreprepararse siente alivio momentáneo, luego se siente aún más insegura y agotada. Es decir, cuando nosotros llegamos al paso uno, queremos que Martina se dé cuenta que, mira, yo evito el miedo haciendo estas cosas y luego parece que mis cosas terminan peores. Luego parece que estoy más insegura, estoy más agotada, disfruto menos, no aprendo, me siento cada vez más incapaz. No alcanza el tiempo de explicarles cómo vamos a hacer eso con Martina. Eso lo vamos a ver en el curso. Pero ese es el punto que queremos que Martina llegue. Que diga, cuando obedezco a mi miedo, mis cosas van peor. Para que ella, para que junto con ella
la ayudemos a identificar, por ejemplo, porque para cada adolescente, para cada niño y para cada padre va a ser una cosa, vamos a ayudar a que identifique qué quiere para ella. Entonces puede ser que Martina diga, quiero ser una persona curiosa, perseverante, auténtica. Para mí es importante aprender, quiero participar, quiero incluirme. Entonces ahora Martina tiene un norte de lo que a ella le importa en su vida. ¿Para qué? Para ir en esa dirección. ¿De qué forma? A través de conductas. Otras conductas que no las que tiene cuando tiene miedo, sino que conductas que ahora se guían por lo que a Martina le importa. Entonces Martina decide participar en clases, entrega tareas, aprende a notar pensamientos de lo voy a hacer mal, van a pensar que soy tonta y no permite, y permite que estén presentes sin dejar que elijan por ella. Entonces, aunque sigue sintiendo ansiedad o inseguridad en algunos momentos, elige ser curiosa, perseverante, auténtica. ¿De qué forma? Notando que Martín es una cosa, que tiene pensamientos y emociones que son otra cosa, que son parte de ella, pero ella es más que eso. ¿Sí? Bueno, eso lo tenía preparado de presentación. Quizás podemos partir contestando las preguntas de chat, Rodrigo, o las que levanten la mano, no sé. ¿Cómo lo hace normalmente? Claro, aquí estoy. Súper muy bien. Agradecemos, ¿cierto?, la tremenda exposición. Ahí Roxana está dando las gracias. Antes del paso de las preguntas, démosle un aplauso virtual a la docente. Se pasó tremenda. Ahí están llegando los Gracias. agradecimientos, los aplausos virtuales. Así es, vamos a dar el pase a las preguntas. Pueden levantar la mano aquí en la aplicación o también escribir su duda o consulta. Tengo acá la pregunta de Sofía, por ejemplo. Dice, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si ya hicimos al adolescente darse cuenta de su inflexibilidad psicológica, pero sigue en negación y no hacer ninguna conducta dirigida a valores? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando los valores, si ya hicimos al adolescente darse cuenta de su inflexibilidad psicológica, pero sigue en negación y no hacer ninguna... Entonces, o sea, entiendo la pregunta, pero si entonces sigue en negación es porque no se dio cuenta realmente. ¿No? O sea, es decir, uno puede sentir que está ayudando al adolescente a darse cuenta, pero cuando el adolescente se da cuenta, se da cuenta. Y entonces, si sigue en negación, tengo que seguir trabajando el paso uno, que es que identifique los efectos de eso en su vida. Entonces, si no hace ninguna conducta dirigida a valores, es porque aún no se ha dado cuenta realmente, y por eso ACT es un modelo experiencial, ¿no? Que es que no es solo decir al adolescente que esas cosas pasan, él tiene que sentir en su piel, cuando habla sobre eso en la sesión, lo mal que va su vida cuando hace eso. ¿Sí? Sofía, entonces, si sigue en negación, es porque no se ha trabajado eso bien todavía. Cuénteme si contesta la pregunta. Eh, no sé si sigo con la pregunta de chat, ¿les parece? Por favor, profesora. Vale. Sebastián Garrido. Ideas de cómo aplicar a un adolescente diagnóstico con trastorno negativista desafiante que tiene una autoestima baja. Entiendo la pregunta. Es normal que surjan ese tipo de preguntas, pero si se fijan, tenemos un problema acá que yo tengo, y entiendo que no era la intención de Sebastián, pero tengo cero información de lo que le pasa a ese adolescente. No sé cuáles son sus pensamientos y emociones difíciles, no sé cómo se comporta, no sé en qué contextos aparece, no sé qué efectos generan esas conductas, no sé qué limitaciones generan en su vida, ¿sí? Entonces, prácticamente, o en realidad, imposible que yo te diga cómo aplicar.
ACT a un trastorno porque ACT no se aplica, o sea, es decir, no se guía la evaluación o la intervención, no se planifica según una etiqueta a un trastorno, según se planifica y se interviene según esa persona en particular. Y para eso necesito conocerla muy bien. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ahora, de forma general, ¿cómo se aplica? De la misma forma que cualquier otra problemática, ayudando a que el adolescente, a la persona, porque no sé si es un adolescente, ayudando a que el adolescente se dé cuenta de lo que hace y a dónde lo lleva a corto plazo y a largo plazo, identificando qué es lo que le importa, ayudándolo a moverse en esa dirección mientras genera perspectiva entre el yo y sus emociones. La intervención, los pasos son siempre los mismos. Cómo aplicar eso a un tema en particular va a depender mucho de cada caso. Tengo aquí una pregunta Eh, de, es- otra pregunta de Sofía, no sé si le respondió, pero en población de adolescentes con diagnóstico de TDA o TDAH o conductas autolesivas, ¿es recomendable trabajar mediante este modelo de ACT con ellos? Pregunta Sofía. ACT se puede trabajar con cualquier diagnóstico, con cualquier problemática, porque es un modelo transdiagnóstico, ¿no? Entonces, no es un modelo que va a ese diagnóstico de TDA, es un modelo que trabaja con conductas, con comportamientos. Y todos los adolescentes y los niños tienen comportamientos. Por lo tanto, cualquier individuo que se comporte puede pasar por una intervención de ACT. Muy bien. ¿Sí, Sofía? ¿Contesta la pregunta? Tengo la mano levantada de Jordana. Ahí Ujú. le voy a abrir el micrófono, Jordana. Muchas gracias. No he puesto la cámara por el contexto de cierta forma. No se Bueno, yo preocupe. soy nuevita, soy interna de hecho de terapia ocupacional, no de psicología, así que quizás hay mi desconocimiento igual sobre el área. Me llama la atención o quisiera consultar básicamente si en infancia, qué tan viable es, más que nada entendiendo que es como una etapa de mayor vulnerabilidad social en cuanto a absorber las circunstancias externas. O sea, si es que logra funcionar por completo el ACT o hay que encontrar otra herramienta, otras estrategias. Más que nada, justamente, por ejemplo, si estamos en un contexto de bullying y, no sé, le damos estas herramientas de conocer sus propios valores y todo, si es que logra funcionar o igual vamos a encontrar en el menor una dolencia externa. Ahí el cómo, si es tan viable o no. Entiendo, creo que entiendo la pregunta. Te la voy a contestar. Tú me dices si la pregunta iba en esa dirección. ACT es viable aplicar con niños completamente desde que tengan lenguaje, ¿no? Porque es una intervención que se basa en cómo es una intervención que depende del lenguaje. Entonces, para que haya intervención con el niño tiene que tener lenguaje. Si el niño no habla, podemos hacer una intervención estrictamente conductual, pero no basada en la RFT. Ese es el primer punto. Segundo punto, con niños y adolescentes lidiamos con una segunda variable que es el contexto, ¿no? Los padres que influyen, que el colegio que influye. Entonces, siempre que podamos acceder al contexto, mejor. Eso implica que no pueda enseñar yo cosas al niño si no tengo acceso al contexto. No. Significa, dependiendo de cada contexto, que la intervención pueda ser limitada. Sí. ¿Cuándo? Depende de cada caso. No sé si eso era lo que querías preguntar, Jordana. ¿Le parece, profesora, si terminamos con la pregunta de Vivo, aquí que tiene levantada su mano? ¿Sí? Ahí le estoy habilitando el micrófono. Hola, Hola. buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Hola, buenas noches. Ay, estoy Sí, intentando la activar la escuchamos. cámara, pero como que me perdí un poquito acá, como para poder.
No importa que no encienda la cámara, De hecho, No lo hay estoy problema. viendo. estoy como un poco nerviosa, no sé si dónde apretar acá. Consulta para la profesora. Adelante. Profesora Isabela, muy buenas noches. Primero que todo, darle las gracias por tremenda cátedra, interesantísima. Eh, yo soy trabajadora social, también me relaciono también con duplas, en este caso psicólogo, y para mí es de suma importancia tener acceso también a la información, no para interrumpir con la otra disciplina, sino más bien para también tener el conocimiento yo de cómo poder también ser un aporte en la intervención en casos críticos, que para allá va mi pregunta. Mi pregunta es, usted dice que los niños adolescentes se puede trabajar con la ACT, cualquier problemática, Sí. ya. Ahora mi pregunta apunta, ¿qué pasa o es recomendable aplicar la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, en casos que he observado que son más críticos? Por ejemplo, cuando hay daño cognitivo, que ya es un nivel más severo, o cuando, por ejemplo, hay adolescentes, los cuales me ha tocado ver, principalmente en convivencia escolar, que se les impone por parte del tercero, en este caso los tutores o padres, que tienen que asistir sí o sí a la terapia, lo cual, según mi observación, no ha resultado cuando ha sido obligado. ¿Ya? Y en casos donde hay, por ejemplo, un daño cognitivo importante, como algún grado de demencia o alguna discapacidad intelectual desde un poquito más severa, ¿es recomendable aún así Mm, poder aplicar la ACT, por ejemplo? ya. Voy a mencionar algo que dije, pero corregir algo de la pregunta que te respondí, que es que se puede aplicar ACT con niños y adolescentes desde que tengan lenguaje. Entonces, Perfecto, si el daño cognitivo o la discapacidad intelectual es severa y limita el aprendizaje de estas cosas, lo que podemos hacer es una intervención estrictamente conductual, basada en los principios de la conducta que serían los principios del condicionamiento clásico y operante. correcto, Entonces, no es una intervención como ACT propiamente tal, porque para eso el niño tiene que poder saber diferenciarse del yo, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el niño dice, yo estoy acá, eso significa que hay una noción de lo que es el yo, ¿no? correcto, Y eso tiene que estar para poder intervenir desde ACT. correcto. Eh, Entonces, es recomendable hacerlo. Depende de si ese individuo tiene o no tiene lenguaje. Esa era la primera parte de la pregunta. La segunda parte es, los adolescentes que van obligados pueden, eh, podemos aplicar ACT con los adolescentes que van obligados, por supuesto. Pero antes de hacer la intervención tengo que hacer muchas otras cosas. Un vínculo, una Ujú, relación terapéutica, correcto, garantizar la confidencialidad, entender para qué le podría servir a ese adolescente lo que él quiere, no lo que los padres están diciendo que tiene que hacer, no lo que el colegio está diciendo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, sí, puede sí, funcionar, sí, pero el adolescente o bueno, el adolescente o el niño tiene que, para que empecemos la intervención, necesitamos descubrir con él un sentido en que él puede estar ahí. No sé si eso contesta tu pregunta. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos el- la participación también en el momento de las preguntas. Para terminar, profesora, el momento del seminario, le quiero dejar unas palabras al cierre, una invitación final, como usted desee terminar. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a todos y todas que están acá. A esa hora, al menos en Chile, es tarde, pero es viernes en cualquier lado, así es que se valora que quieran aprender un día viernes. Eh, Teníamos una hora solamente. Creo que es muy seguro que hayan quedado con muchas dudas y muchas cosas que no pudimos ver, pero espero que lo que vimos haya servido para tener una idea general de lo que apunta ACT para despertar el interés de ustedes y que
quieran seguir aprendiendo, ojalá en nuestro curso y ahí seguramente vamos a tener tiempo de ver estas cosas en mucho más detalles. Muchas gracias.